Recibí un audio de WhatsApp enviado por error que reveló una historia del pasado. Era un martes por la tarde en Guadalajara cuando Daniela Hernández, sentada en la sala de su departamento en la colonia americana, escuchó la notificación de WhatsApp que cambiaría todo lo que creía saber sobre su familia. El mensaje llegó de un número desconocido con Lada de Michoacán, y cuando lo abrió, encontró un audio de 3 minutos con una voz de mujer mayor que sollozaba mientras hablaba. Perdóname, Sofía, perdóname por todo lo que callé estos años. Tu mamá merece saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. El niño que criaste como tu hermano, necesito que sepas que... La voz se cortaba entre lágrimas, pero lo que siguió hizo que Daniela sintiera cómo el piso se movía bajo sus pies. La mujer mencionaba nombres que conocía muy bien: su abuela Sofía, fallecida hacía 2 años, su madre Patricia y su tío Javier, el hermano menor de su mamá, que había muerto en un accidente automovilístico cuando Daniela tenía apenas 8 años. Pero lo que la mujer decía sobre Javier, sobre su verdadera identidad y las circunstancias de su llegada a la familia Hernández, no tenía ningún sentido. O quizás tenía demasiado sentido para todas las preguntas que nunca habían sido respondidas en su familia. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Daniela reprodujo el audio una segunda vez, luego una tercera, tratando de procesar cada palabra. La voz le era vagamente familiar, como un eco lejano de su infancia, pero no podía ubicarla con precisión. Sofía, sé que ya no estás aquí, pero necesito decir esto aunque sea tarde. Aquella noche de enero del 78, cuando llegaste con el bebé envuelto en tu rebozo azul, cuando nos dijiste que era tu hijo, que lo habías tenido en secreto, yo sabía que mentías. Todas sabíamos que mentías, pero te quisimos tanto que guardamos tu secreto como si fuera nuestro. El audio continuaba con más revelaciones que contradecían todo lo que le habían contado sobre la historia familiar. Según esta mujer, Javier no era realmente hijo de la abuela Sofía, sino que ella lo había traído de algún lugar desconocido cuando tenía apenas días de nacido, en medio de una noche de invierno, y había construido toda una mentira sobre un embarazo oculto para explicar su llegada. La familia entera había participado del engaño, y ese secreto había sido guardado por más de 40 años. Daniela, diseñadora gráfica de 32 años que trabajaba desde casa, se levantó del sillón y comenzó a caminar por el departamento con el teléfono aún en la mano. Las fotografías familiares que decoraban las paredes de repente parecían diferentes, cargadas de significados que nunca había contemplado. Había una especialmente que siempre le había llamado la atención: su abuela Sofía sosteniendo a un bebé, con una expresión en el rostro que Daniela siempre había interpretado como felicidad maternal, pero que ahora, con esta nueva información, parecía más bien una mezcla de determinación y miedo. La foto estaba fechada en 1978, el año que la mujer del audio había mencionado. Su madre, Patricia, quien tenía 8 años cuando nació Javier, aparecía al lado de su abuela con una expresión confundida, casi interrogante. ¿Cuánto sabía su madre realmente? ¿Había sido parte del engaño o también había sido engañada? El audio terminaba de manera abrupta, como si la mujer hubiera sido interrumpida o hubiera cambiado de opinión sobre seguir hablando. Daniela notó que el mensaje había sido enviado a las 3 de la madrugada, hora en que la gente suele tener revelaciones impulsadas por el insomnio y los remordimientos acumulados. Rápidamente tomó una captura de pantalla del número, buscó en Google,
el prefijo 452, que correspondía a la región de Zamora, Michoacán, ciudad de donde su abuela era originaria antes de mudarse a Guadalajara en los años 60. Esto no podía ser una coincidencia. Quien había enviado ese audio conocía a su abuela desde antes, probablemente desde aquellos años en Michoacán, y había sido testigo de lo que realmente sucedió en enero de 1978. Su primer impulso fue llamar a su madre, pero eran apenas las 4 de la tarde, y Patricia estaba en su consultorio dental atendiendo pacientes. Además, ¿cómo inicias una conversación así? ¿Cómo le preguntas a tu madre si el hermano que lloró durante años fue realmente su hermano de sangre o alguien más? Daniela sabía que esta información, si era cierta, podría destruir recuerdos preciados o, al contrario, podría explicar ciertas cosas que nunca habían tenido sentido. Como el hecho de que Javier no se parecía en nada a su abuela ni a su abuelo Ramón, muerto mucho antes de que Daniela naciera. O como las pocas fotografías que existían de Sofía durante el supuesto embarazo, todas tomadas de ángulos extraños o de lejos. O como esa tensión inexplicable que siempre había existido entre su abuela y ciertas personas de Michoacán que ocasionalmente los visitaban cuando Daniela era niña. Decidió enviar un mensaje al número desconocido. Disculpe, creo que me enviaron un audio por error. Soy Daniela Hernández, nieta de Sofía Hernández Mora. Si usted conoció a mi abuela, me gustaría hablar con usted. Puso el teléfono sobre la mesa de centro y se quedó mirándolo, esperando que aparecieran los cheques azules que indicaran que el mensaje había sido leído. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 20. Nada. Mientras esperaba, Daniela abrió su computadora y comenzó a buscar en las cajas digitales donde había escaneado todos los documentos familiares después de la muerte de su abuela. Había actas de nacimiento, fotografías antiguas, cartas, documentos de propiedades vendidas hacía décadas. Encontró el acta de nacimiento de Javier Hernández Mora, nacido el 15 de enero de 1978 en Guadalajara, Jalisco, hijo de Sofía Hernández Mora y Ramón Hernández Espinosa. Todo parecía en orden, excepto por un detalle que nunca había notado antes. El acta había sido registrada casi un mes después del nacimiento, algo inusual para la época cuando la gente solía registrar a los bebés en los primeros días. El teléfono vibró. Los cheques se habían puesto azules. Alguien había leído su mensaje. Daniela observó la pantalla con intensidad, viendo cómo aparecían y desaparecían los puntos suspensivos que indicaban que la persona estaba escribiendo, borrando, volviendo a escribir. Finalmente llegó la respuesta. «Ay, Dios mío, ese audio no era para ti. Iba para mi sobrina Sofía, lleva el mismo nombre que tu abuela. Lo siento mucho, mijita. Por favor, borra ese mensaje y olvida lo que escuchaste». Pero Daniela no podía olvidar, no iba a olvidar. Escribió de vuelta. «Señora, con todo respeto, necesito saber la verdad sobre mi familia. Mi abuela ya no está aquí para darme respuestas. Si usted sabe algo sobre mi tío Javier, sobre quién era realmente, le ruego que me lo diga. Mi mamá merece saber. Yo merezco saber». Pasó casi 1 hora antes de que llegara la siguiente respuesta. Durante ese tiempo, Daniela se preparó un café que se enfrió sin que lo tocara, mirando por la ventana hacia la avenida Chapultepec, sin realmente ver el tráfico ni la gente que pasaba. Cuando el teléfono finalmente vibró de nuevo, el mensaje era más largo. «Me llamo Esperanza Morales. Fui amiga de tu abuela desde que teníamos 15 años. Lo que voy a decirte va a cambiar todo lo que creías saber sobre tu familia. Pero Sofía me hizo jurar que guardaría su secreto hasta la muerte. Ya estoy enferma, mijita. El cáncer me está ganando. Y no puedo irme llevándome esta verdad, pero no puedo escribirlo.
Si de verdad quieres saber, ven a Zamora. Vivo en la colonia Centro, cerca de la catedral, pero piénsalo bien antes de venir, porque una vez que sepas, no podrás dejar de saber. Daniela no necesitó pensarlo mucho. Esa misma noche, después de hablar brevemente con su madre, sin revelar nada específico, diciendo solo que necesitaba hacer un viaje rápido a Michoacán por un proyecto de trabajo, reservó un boleto de autobús para el día siguiente. El viaje de Guadalajara a Zamora era de aproximadamente 4 horas, tiempo que pasó escuchando una y otra vez el audio original, memorizando cada inflexión de la voz de Esperanza, cada pausa cargada de significado. Sentada junto a la ventana, viendo pasar los paisajes de Jalisco transformarse gradualmente en las tierras de Michoacán, Daniela se preguntaba qué otras mentiras había construido su familia sobre cimientos de secretos necesarios o convenientes. Llegó a Zamora cerca del mediodía. La ciudad, con su catedral inconclusa dominando el horizonte, tenía ese aire de provincia mexicana donde todo el mundo se conoce y los secretos son moneda de cambio social. Esperanza vivía en una casa de adobe pintada de color amarillo desteñido, con una puerta de madera maciza que parecía haber estado ahí desde antes de la Revolución. Cuando Daniela tocó, fue recibida por una mujer de unos 70 años, delgada hasta el punto de parecer frágil, con el cabello completamente blanco, recogido en un chongo, y unos ojos verdes que contrastaban dramáticamente con su piel morena. A pesar de la enfermedad que había mencionado, Esperanza se movía con una dignidad que hablaba de una fortaleza interior inquebrantable. «Eres igualita a Sofía cuando tenía tu edad», fue lo primero que dijo Esperanza, invitándola a pasar a una sala decorada con muebles antiguos y fotografías en blanco y negro que cubrían casi cada superficie disponible. «Siéntate, mijita. ¿Quieres agua de Jamaica? Acabo de hacer». Daniela aceptó más por cortesía que por sed, y mientras Esperanza iba a la cocina, aprovechó para estudiar las fotografías. En varias de ellas reconoció a su abuela Sofía, mucho más joven, sonriendo al lado de Esperanza y otras mujeres que debían ser amigas de juventud. Había una foto particularmente interesante. Sofía, que no debía tener más de 20 años, sosteniendo a un bebé con una expresión que ahora Daniela podía identificar como profundamente protectora, casi defensiva. Esperanza regresó con 2 vasos de agua de Jamaica y un plato de galletas de nuez. Se sentó en el sillón frente a Daniela y suspiró profundamente antes de comenzar a hablar. «Antes de contarte la verdad, necesito que entiendas algo sobre tu abuela. Sofía fue la mejor persona que conocí en mi vida. Todo lo que hizo, lo hizo por amor. No fue perfecta, mintió, guardó secretos enormes, pero nunca actuó con maldad o egoísmo. ¿Me entiendes?» Daniela asintió, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. Esperanza continuó. «Tu abuela y yo crecimos juntas aquí en Zamora. Éramos como hermanas. En 1977, cuando teníamos 25 años, tu abuelo Ramón ya había muerto hacía 3 años en un accidente en la mina donde trabajaba. Sofía se había quedado viuda con una hija de 7 años, tu mamá Patricia, y vivía con lo poco que ganaba lavando ropa ajena y haciendo costuras. La vida no había sido amable con ella». Esperanza tomó un sorbo de su agua antes de continuar. Ese año llegó a Zamora una muchacha de apenas 17 años. Se llamaba Luz María Rentería. Venía de un rancho cerca de Cotija y estaba embarazada. Su familia la había corrido de la casa por la vergüenza y no tenía absolutamente nada ni a nadie. Alguien le dijo que viniera a buscar a Sofía, que ella era conocida por ayudar a mujeres en problemas. Y así fue como Luz María llegó una tarde de julio, con una maleta rota y el vientre de 7 meses, tocando a la puerta de la casa que tu abuela rentaba en la colonia obrera. Las manos de Esperanza temblaban ligeramente mientras hablaba,
y Daniela notó que había lágrimas comenzando a formarse en sus ojos verdes. Tu abuela la recibió sin hacer preguntas. Le dio la única habitación extra que tenía. Compartió su comida, la cuidó como si fuera su propia hija. Luz María era una muchacha dulce, pero estaba rota por dentro. El padre del bebé la había abandonado cuando supo del embarazo. Su familia la había repudiado y ella no veía futuro alguno para sí misma ni para la criatura que llevaba en el vientre. Luz María dio a luz en enero de 1978, continuó Esperanza. Fue un parto difícil, sin doctores, solo con tu abuela y una partera que yo conocía. El bebé nació el 15 de enero a las 4 de la madrugada, en la casa de Sofía. Era un niño hermoso, sano, con unos ojos grandes que parecían verlo todo. Luz María lo llamó Javier, como su padre que había muerto cuando ella era niña. Durante 3 días, esa muchacha cuidó a su bebé con toda la ternura del mundo. Yo la vi amamantarlo, cantarle, llorar sobre su cabecita preguntándose qué sería de ellos. Pero al 4.º día, Esperanza tuvo que detenerse, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Al 4.º día, Luz María se levantó antes del amanecer, dejó al bebé dormido en la cuna que Sofía había improvisado y se fue. Dejó una carta. Solo una carta donde decía que no podía ser madre, que ese niño merecía algo mejor que una mujer sin futuro ni esperanza. Le pedía a Sofía que lo entregara a alguna familia que pudiera darle un hogar de verdad, que lo perdonara por ser tan cobarde, y que le dijera algún día a Javier que su mamá lo había querido, pero no había sido suficientemente fuerte para criarlo. Daniela sintió que el mundo se detenía. ¿Mi abuela crió al hijo de una desconocida haciéndolo pasar como suyo?, preguntó con voz quebrada. Esperanza asintió. No fue tan simple, mijita. Cuando Sofía encontró la carta y al bebé solo en la cuna, entró en pánico. Buscó a Luz María por toda Zamora durante días, pero la muchacha había desaparecido completamente. Nadie sabía dónde había ido. Mientras tanto, el bebé necesitaba comida, cuidados, amor. Tu abuela estaba devastada pensando en llevarlo al DIF o a algún orfanato, pero cuando lo cargaba, cuando Javier la miraba con esos ojitos confiados, no pudo hacerlo. No pudo entregarlo a un sistema que ella sabía que podía ser cruel con los niños sin familia. Entonces tomó una decisión. Esperanza continuó, su voz ahora más firme. Decidió que ella sería la madre de Javier, pero para eso necesitaba inventar toda una historia. Tu mamá Patricia tenía apenas 8 años. Era pequeña pero no tonta. Sofía le explicó que el bebé era su hermanito, que había estado esperándolo en secreto para darle una sorpresa y le pidió que nunca le dijera a nadie que no lo había visto nacer. Patricia, que era una niña obediente y amaba a su mamá, aceptó guardar el secreto aunque no lo entendiera completamente. Sofía me pidió a mí y a otras 2 amigas que confirmáramos su historia si alguien preguntaba, que había estado embarazada en secreto, que había tenido al bebé en casa, que todo había sido muy privado por vergüenza de estar viuda y embarazada. Pero, ¿y el acta de nacimiento?, preguntó Daniela. ¿Cómo consiguió registrarlo como su hijo? Esperanza sonrió tristemente. En aquellos años, mijita, las cosas no eran tan estrictas como ahora. Si llegabas con un bebé y decías que era tuyo, que había nacido en casa, y llevabas a 2 o 3 testigos que confirmaran tu historia, te lo registraban. Sofía esperó casi un mes para asegurarse de que nadie apareciera reclamando al niño, para ver si Luz María regresaba. Cuando vio que no volvía, fue al registro civil con el bebé, conmigo y con otra amiga como testigos, y lo registró como Javier Hernández Mora, hijo legítimo de ella y del difunto Ramón. El empleado del registro ni siquiera cuestionó que el padre llevara 4 años muerto. En aquellos tiempos, a nadie le importaba tanto. Daniela se quedó en silencio, procesando toda esta información.
Su tío Javier, el hombre alegre que recordaba de su infancia, que le enseñó a andar en bicicleta, que la hacía reír con sus chistes malos, que murió demasiado joven en ese accidente que destrozó a toda la familia. No era realmente su tío. O sí lo era, pero no de la manera que siempre había creído. ¿Javier supo alguna vez la verdad? Preguntó finalmente. Esperanza negó con la cabeza. No, nunca. Sofía decidió que era mejor así. Javier creció creyendo que Sofía era su madre y que Ramón había sido su padre. Fue feliz, fue amado, tuvo una familia. Eso era lo único que importaba para tu abuela. Ella lo quiso como si lo hubiera parido, lo protegió, lo educó, lloró sus alegrías y sus tristezas como cualquier madre. Para todos los efectos, ella era su madre. La biología no define el amor, mijita. ¿Y qué pasó con Luz María?, preguntó Daniela. ¿Volvió alguna vez? ¿Trató de ver a su hijo? Esperanza se puso de pie y caminó hacia un mueble antiguo de donde sacó una caja de madera labrada. La abrió y extrajo una carta amarillenta, doblada con cuidado. Luz María solo regresó una vez, 10 años después, en 1988. Para entonces, Javier tenía 10 años. Ella apareció en casa de tu abuela una tarde, irreconocible de lo demacrada y enferma que estaba. Le dijo a Sofía que se estaba muriendo, que tenía sida porque había caído en la prostitución y las drogas después de dejar Zamora. Solo quería ver a su hijo una última vez, aunque fuera de lejos, sin que él supiera quién era ella. Tu abuela aceptó, pero con condiciones. Luz María solo podía verlo desde la distancia. No podía acercarse ni hablarle. No podía alterar la vida que Javier había construido. Esperanza le entregó la carta a Daniela. Esto llegó 6 meses después. La escribió poco antes de morir en un hospital de Ciudad de México. Quería que Sofía supiera que había visto a Javier jugando en el parque, que lo había visto feliz y sano, corriendo y riendo con otros niños, y que esa imagen le había dado paz para morir. Le agradecía a tu abuela por haber sido la madre que ella no pudo ser, por haber salvado a su hijo de una vida de miseria. Le pedía perdón por haberle cargado con esa responsabilidad, pero le agradecía infinitamente por haberla aceptado. La carta terminaba diciéndole a Sofía que guardara el secreto para siempre, que Javier nunca debía saber que su madre no era su madre, porque eso solo le haría daño innecesario. Daniela leyó la carta con lágrimas rodando por sus mejillas. La letra era temblorosa, claramente escrita por alguien muy enfermo, pero las palabras eran profundamente conmovedoras. Luz María escribía sobre su hijo con un amor desgarrador, sobre cómo cada día desde que lo dejó había sido un infierno de remordimiento y dolor, pero también sobre cómo saber que estaba bien, que era feliz, que tenía una buena madre en Sofía. Había sido su única fuente de paz en años de sufrimiento. Gracias por darle el amor que yo no pude darle, decía la carta. Gracias por no juzgarme. Gracias por ser mejor de lo que yo pude ser. Cuídalo siempre, Sofía. Él tiene tu corazón ahora, no el mío. Y está bien así. ¿Mi mamá sabe todo esto?, preguntó Daniela después de un largo silencio. Esperanza negó con la cabeza. Patricia sabe que hay algo extraño en la historia del nacimiento de Javier, porque ella estaba ahí y recuerda que un día no había bebé y al día siguiente sí. Pero Sofía le dijo que Javier había nacido en casa de una tía en Guadalajara y que por eso ella no lo había visto nacer. Patricia aceptó esa explicación porque era niña y confiaba en su madre. Después, con los años, creo que decidió no hacer preguntas incómodas. A veces es más fácil aceptar la versión oficial que buscar verdades complicadas. Daniela pasó el resto de la tarde con Esperanza, quien le mostró más fotografías, le contó más historias sobre su abuela Sofía y sobre aquellos años difíciles cuando criar a 2 hijos sola era un desafío monumental.
Le habló sobre cómo Sofía trabajaba durante el día lavando ropa y por las noches cosiendo vestidos para quinceañeras, durmiendo apenas 4 horas para poder alimentar a Patricia y a Javier. Le contó sobre cómo Javier era un niño alegre y cariñoso, que nunca dio problemas, que adoraba a su mamá y a su hermana mayor, que soñaba con ser mecánico y arreglar coches. Le mostró fotografías de Javier a los 5 años, a los 10, a los 15, siempre sonriendo, siempre rodeado de familia que lo quería profundamente. Cuando Javier murió en ese accidente en el 2001, dijo Esperanza con voz quebrada: «Tu abuela casi se muere con él. Yo nunca había visto un dolor así». No era solo el dolor de perder un hijo, era también el peso de todos los secretos, de preguntarse si había hecho lo correcto, de saber que Javier había muerto sin conocer toda su verdad. Sofía se torturaba pensando en Luz María, en cómo ella había muerto sola sin poder ver crecer a su hijo, y ahora Javier también estaba muerto sin saber que tenía otra madre que lo había amado desde la distancia. El peso de ese conocimiento casi la destruye. Esperanza se limpió los ojos. «Por eso te pedí que pensaras bien antes de venir. Algunas verdades son muy pesadas de cargar, mijita. Ahora tú sabes algo que puede cambiar cómo ves a tu familia, cómo recuerdas a tu tío, cómo piensas sobre tu abuela». Cuando Daniela salió de la casa de Esperanza, ya estaba oscureciendo. Caminó por las calles de Zamora sin rumbo fijo, pasando frente a la catedral donde seguramente su abuela había rezado tantas veces, preguntándose si había pedido perdón por sus mentiras o agradecido por la oportunidad de salvar a un niño. Se sentó en una banca de la plaza principal, viendo a las familias pasar, a los niños correr, a las madres sostener a sus bebés, y se preguntó qué define realmente a una familia. ¿Es la sangre? ¿Es el amor? ¿Es la decisión de quedarte cuando sería más fácil irte? Esa noche, en un hotel modesto cerca del centro de Zamora, Daniela llamó a su madre. «Mamá, necesito preguntarte algo sobre el tío Javier». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «¿Qué pasa, mija?», preguntó Patricia con un tono que revelaba cierta aprensión. «¿Tú recuerdas cuándo nació el tío Javier? ¿Recuerdas ese día específicamente?». Otra pausa más larga. «¿Por qué preguntas eso?». Daniela decidió ser directa. «Porque estoy en Zamora, mamá. Acabo de hablar con Esperanza Morales y ella me contó una historia muy diferente a la que siempre me dijeron sobre el nacimiento del tío Javier». El silencio que siguió fue tan pesado que Daniela podía sentirlo a través del teléfono. Finalmente, su madre habló con voz temblorosa. «Siempre supe que algún día llegaría esta conversación. Siempre. Pero esperaba no tener que tenerla nunca». Patricia respiró profundamente. «Yo tenía 8 años cuando Javier llegó a nuestra casa. Mi mamá me dijo que era mi hermanito, que lo había tenido en secreto, pero yo no era tonta. Yo vivía con ella, dormía en el mismo cuarto. No hubo ningún embarazo. Un día simplemente apareció ese bebé y mi mamá me miró a los ojos y me dijo: «Patricia, este es tu hermano Javier. Es nuestro secreto familiar. Nadie puede saber la verdad porque si la saben, nos lo quitarán. ¿Entiendes?». Y yo asentí porque era niña y tenía miedo de que nos quitaran al bebé que ya me había robado el corazón. «Durante años me pregunté de dónde había salido realmente Javier», continuó Patricia. «Mi mamá nunca me dio explicaciones completas. Solo me decía que Dios lo había mandado para que fuéramos una familia completa de nuevo después de que murió mi papá. Con el tiempo dejé de preguntar. Javier era mi hermano. Punto. Lo quería con toda mi alma. Cuando murió en ese accidente...». La voz de Patricia se quebró completamente. «Cuando murió, perdí a mi hermano. No importaba de dónde había venido o cómo había llegado a nosotros. Era mi hermano y se había ido. Eso era lo único que importaba».
Daniela podía escuchar a su madre llorando suavemente al otro lado de la línea. ¿Qué te dijo Esperanza exactamente? ¿Te contó toda la historia? Daniela le relató todo lo que había aprendido. Sobre Luz María, sobre el nacimiento de Javier, sobre la decisión de su abuela de criarlo como propio, sobre cómo Luz María había regresado años después solo para ver a su hijo de lejos antes de morir. Patricia escuchó en silencio, ocasionalmente interrumpida por sollozos que intentaba contener. «Dios mío», dijo finalmente. «Mi mamá cargó con todo eso sola durante tanto tiempo. Nunca me dijo nada sobre una mujer llamada Luz María. Nunca mencionó que la madre biológica de Javier había regresado. Ella se llevó todo eso a la tumba». Hubo una pausa. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto, Daniela? Que tu abuela, con lo poco que tenía, con lo duro que era su vida, decidió hacerse cargo de un bebé que no era suyo. Pudo haberlo llevado al DIF, pudo haber buscado a otra familia, pero no. Ella eligió el camino más difícil, porque era el camino del amor». Madre e hija hablaron durante casi 2 horas esa noche, procesando juntas esta revelación que reformulaba toda su historia familiar. Patricia compartió recuerdos que ahora tenían un nuevo significado. Como su madre Sofía solía decir que Javier había sido un regalo inesperado del cielo, como siempre lo había protegido ferozmente de cualquier cosa que pudiera lastimarlo. Cómo después de su muerte había encontrado entre sus cosas una carta de una tal Luz María que nunca se había atrevido a abrir, pero que ahora entendía debía ser de la madre biológica de Javier. «Voy a Zamora mañana», decidió Patricia. «Necesito hablar con Esperanza yo misma. Necesito escuchar toda la historia de su propia voz. Y necesito encontrar esa carta que mi mamá guardó. Necesito saber exactamente qué decía». Al día siguiente, Patricia llegó a Zamora en su coche y las 2 mujeres fueron juntas a visitar a Esperanza. La anciana recibió a Patricia con un abrazo largo y lleno de lágrimas. «Eres igualita a Sofía», le dijo. Las mismas palabras que le había dicho a Daniela. «Ella estaría tan orgullosa de la mujer en que te convertiste». Patricia se sentó en el mismo sillón donde había estado Daniela el día anterior y escuchó nuevamente toda la historia, pero esta vez desde su propia perspectiva, haciendo preguntas específicas sobre aquellos días de enero de 1978 que ella recordaba vagamente como un periodo extraño y confuso de su niñez. Esperanza le mostró las mismas fotografías, le dio detalles que no le había dado a Daniela, porque pensó que serían más relevantes para quien había vivido más cerca de los eventos. «¿Sabes?», dijo Patricia, después de escuchar todo. «Siempre me pregunté por qué mi mamá era tan sobreprotectora con Javier más que conmigo. Yo pensaba que era porque era el varón, porque era el bebé de la familia, pero ahora entiendo que era porque ella sabía exactamente lo frágil que era su presencia en nuestras vidas. Ella lo había rescatado del abandono una vez y estaba determinada a que nunca más se sintiera abandonado». Patricia sacó un pañuelo de su bolsa y se secó los ojos. «Mi mamá no fue perfecta, mintió, guardó secretos, pero ¿sabes qué? Hizo lo que su corazón le dictó que era correcto y salvó a un niño. Salvó a mi hermano, le dio una vida, una familia, amor. ¿Qué más se puede pedir?». Antes de irse de Zamora, Esperanza le entregó a Patricia una caja que contenía más cartas de Luz María, fotografías que Sofía le había dado a guardar y un diario que la abuela había mantenido durante los primeros años de crianza de Javier, donde registraba sus miedos, sus dudas, sus alegrías al ver crecer al niño. «Sofía me pidió que guardara esto para que algún día, si era necesario, alguien de la familia pudiera entender su decisión», explicó Esperanza. Ella no quería ser recordada como una mentirosa, sino como alguien que hizo lo mejor que pudo con las circunstancias que la vida le presentó.
Patricia aceptó la caja con reverencia, como si sostuviera algo sagrado. Gracias por guardar estos recuerdos, por proteger la historia de mi mamá, por esperarte hasta encontrar el momento correcto para compartirla. De regreso en Guadalajara, Daniela y Patricia pasaron varios días leyendo el diario de Sofía y las cartas de Luz María. El diario era devastadoramente honesto. Sofía escribía sobre sus noches de insomnio, preguntándose si había hecho lo correcto, sobre su miedo constante de que alguien descubriera el engaño y le quitaran a Javier, sobre la culpa que sentía por mentirle a su propia hija Patricia, sobre el amor abrumador que sentía por ese bebé que no había salido de su vientre, pero que había entrado en su corazón como si siempre hubiera estado destinado a estar ahí. Javier es mi hijo, escribió en una entrada de marzo de 1978. No lo parí, pero lo estoy criando con cada gota de amor que tengo en mi ser. Si eso me hace mentirosa, que así sea. Prefiero ser una mentirosa con un hijo feliz que una mujer honesta que abandonó a un bebé necesitado. Las cartas de Luz María, escritas en diferentes momentos de su corta y trágica vida, revelaban a una mujer destruida por sus decisiones, pero agradecida de que su hijo hubiera encontrado un hogar amoroso. En una carta de 1985, Luz María escribía: «Sofía, sé que nunca podré pagarte por lo que hiciste. Tomaste a mi hijo cuando yo no tuve el valor de quedarme. Le diste todo lo que yo no podía darle. A veces me pregunto si él piensa en mí, si siente que hay algo que no está completo en su historia, pero entonces me digo a mí misma que es mejor que nunca sepa. Yo soy el fantasma de una madre que no pudo ser. Tú eres su madre real, la que importa, la que estará ahí cuando me despierte en las mañanas y cuando se duerma en las noches. Por favor, nunca dejes que se sienta abandonado. Aunque yo lo dejé, tú no lo hiciste. Eso es lo único que importa». Daniela y Patricia también encontraron en la caja una fotografía que ninguna de las dos había visto antes. Era de Luz María sosteniendo a Javier recién nacido, tomada probablemente por Sofía en uno de esos 3 días que la madre biológica pasó con su hijo antes de desaparecer. En la foto, Luz María era apenas una adolescente con rostro demacrado y ojos profundamente tristes, pero la forma en que sostenía al bebé, con esa mezcla de amor y desesperación, era desgarradora. En el reverso de la foto, con la letra de Sofía, había una nota: «Luz María y Javier, 17 de enero de 1978. Su única foto juntos. Guardada para que algún día, si es necesario, él sepa que su primera madre también lo amó». La revelación de toda esta historia llevó a Daniela y Patricia a tener conversaciones profundas sobre la naturaleza de la familia, la maternidad, los secretos y la verdad. «¿Crees que estuvo mal que la abuela mintiera?», preguntó Daniela una tarde mientras tomaban café en la cocina de Patricia. Su madre pensó cuidadosamente antes de responder. «Creo que estuvo complicado. No fue ni completamente correcto ni completamente incorrecto. Mi mamá vivió en una época y en circunstancias donde las opciones de Luz María eran limitadas, o abortar en condiciones peligrosas, o dar a luz y abandonar al bebé en el DIF, donde no había garantía de que encontrara un buen hogar, o dejarlo con alguien de confianza que lo cuidara. Mi mamá se convirtió en esa persona de confianza, pero para protegerlo legalmente y darle todos los derechos de un hijo propio, tuvo que mentir sobre su origen. Fue una mentira construida sobre amor, no sobre egoísmo». Patricia tomó un sorbo de su café y continuó: «Pero también entiendo que hay algo problemático en todo esto. Javier nunca supo su verdadera historia, nunca pudo conocer a Luz María, nunca tuvo la oportunidad de decidir por sí mismo qué significaba para él esa información. Mi mamá tomó esa decisión por él, creyendo que lo estaba protegiendo, pero ¿realmente lo protegió o le negó una parte importante de su identidad?». Daniela asintió.
Exactamente. Y ahora nosotras sabemos algo sobre el tío Javier que él nunca supo sobre sí mismo. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Se la contamos a alguien más? ¿La guardamos como otro secreto familiar? ¿La usamos para entender mejor quiénes somos? Después de muchas discusiones, madre e hija decidieron que compartirían la verdad con el resto de la familia cercana. Los dos hijos de Patricia, hermanos mayores de Daniela, que tenían derecho a conocer la verdadera historia de su tío. Organizaron una reunión familiar donde, con el diario de Sofía y las cartas de Luz María como testigos silenciosos, contaron toda la historia desde el principio. Las reacciones fueron variadas: sorpresa, incredulidad, tristeza, pero también una profunda admiración por la abuela que había sido capaz de tanto amor desinteresado. La abuela Sofía era más increíble de lo que yo pensaba, dijo Roberto, el hijo mayor de Patricia. No solo crió a dos hijos sola en condiciones difíciles, sino que adoptó informalmente a un tercero sin pensarlo dos veces. Eso es heroísmo puro. Decidieron también hacer algo para honrar la memoria de Luz María, la madre biológica de Javier, que había muerto sola y olvidada. Con la ayuda de Esperanza, rastrearon el lugar donde había sido enterrada en Ciudad de México, una fosa común en un panteón del oriente de la ciudad, sin lápida ni identificación. La familia Hernández decidió comprar una lápida modesta pero digna donde grabaron: Luz María Rentería, 1960-1988. Madre valiente, que tomó la decisión más difícil por amor, nunca olvidada. Fue Patricia quien insistió en agregar ese nunca olvidada, porque, como explicó, ahora que conocemos su historia, tenemos la responsabilidad de recordarla, de honrar su sacrificio, de reconocer que ella también fue parte de nuestra familia, aunque nunca la conocimos. La historia también llevó a Daniela a reflexionar profundamente sobre los secretos familiares y cómo las verdades ocultas pueden dar forma a generaciones sin que nadie lo sepa. Comenzó a documentar toda la historia: las entrevistas con Esperanza, las fotografías, las cartas, el diario de su abuela. No estaba segura de qué haría con todo ese material, pero sentía la necesidad de preservarlo, de asegurarse de que la verdad completa no se perdiera nuevamente en las brumas del tiempo y el olvido. Hay algo poderoso en conocer toda tu historia, le dijo a su madre mientras escaneaba las viejas fotografías. Aun cuando esa historia incluye mentiras y secretos, conocerla completa te da una comprensión más profunda de quién eres y de dónde vienes. Meses después del descubrimiento, en el aniversario de la muerte de Javier, la familia Hernández visitó su tumba en el Panteón de Guadalajara. Era la primera vez que iban con el conocimiento completo de su historia. Patricia colocó flores frescas y se quedó mirando la lápida que decía Javier Hernández Mora, 1978-2001. Hijo amado, hermano querido, tío inolvidable. La lápida no miente, dijo suavemente. Fue todo eso. Solo que ahora sabemos que también fue otras cosas. Fue el hijo que dos mujeres amaron de diferentes maneras. Fue el niño que le dio propósito a mi mamá cuando más lo necesitaba. Fue el resultado de una decisión imposiblemente difícil, tomada por amor. Patricia tocó la lápida con ternura. Javier, espero que donde estés sepas que tu historia completa finalmente ha sido contada. Y espero que entiendas por qué mamá guardó el secreto. Todo fue por protegerte, por amarte, por darte la mejor vida que podía. Daniela también habló, dirigiéndose a la tumba como si su tío pudiera escucharla. Tío Javier, nunca te conocí adulto porque yo era muy pequeña cuando moriste, pero los recuerdos que tengo de ti son de un hombre alegre, cariñoso, que nos hacía sentir especiales a todos los sobrinos. Ahora que sé tu historia completa, entiendo de dónde venía esa capacidad tuya de hacer que la gente se sintiera querida. Tú sabías,
aunque fuera solo instintivamente, lo que era ser elegido, ser deseado, ser amado a propósito. La abuela te eligió, pudo haberte dejado ir, pero te eligió. Y Luz María, aunque no pudo quedarse contigo, también te eligió de la única manera que podía, encontrándote un hogar donde serías amado. Fuiste elegido 2 veces, tío. Eso es más de lo que muchos pueden decir. La familia también decidió que el año siguiente harían una visita a Zamora para conocer el lugar donde todo había comenzado. Querían ver la casa donde Javier había nacido, caminar por las calles donde su abuela había cargado al bebé envuelto en su rebozo azul aquella noche de enero de 1978, agradecer personalmente a Esperanza por haber guardado la historia hasta el momento correcto de revelarla. Es importante conocer los lugares que forman parte de tu historia, dijo Patricia. No podemos entender completamente quiénes somos si no entendemos de dónde venimos, y a veces eso significa viajar literalmente al lugar donde nuestra historia comenzó. Esperanza Morales falleció 7 meses después de revelar el secreto de Sofía. Su sobrina llamó a Daniela para informarle, y aunque apenas había conocido a la anciana por unas horas, Daniela lloró su muerte como si hubiera perdido a una abuela adicional. Ella fue la guardiana de nuestra verdad, le dijo a su madre. Durante décadas protegió el secreto de la abuela, pero también protegió la historia completa para que no se perdiera. Sin ella, nunca habríamos sabido sobre Luz María, nunca habríamos entendido completamente el sacrificio que hizo la abuela. Ella completó el círculo de la historia. Patricia y Daniela viajaron a Zamora para el funeral, donde conocieron a más gente que había sido amiga de su abuela en su juventud, gente que tenía sus propios fragmentos de la historia para compartir. Con el tiempo, la historia de Javier, Sofía y Luz María se convirtió en una leyenda dentro de la familia Hernández, contada en reuniones familiares con reverencia y admiración. Los hijos de Daniela, cuando nacieron años después, crecieron escuchando sobre su bisabuela Sofía, que había rescatado a un bebé abandonado y lo había criado como propio, y sobre la valiente Luz María, que había tomado la decisión imposible de dejar ir a su hijo para darle una mejor oportunidad. La historia se convirtió en una lección sobre el amor que trasciende la biología, sobre la valentía que se requiere para tomar decisiones difíciles, sobre cómo los secretos guardados con buenas intenciones pueden ser eventualmente revelados sin destruir el amor que los originó. Daniela eventualmente escribió toda la historia en un libro que tituló El rebozo azul, una historia de amor, secretos y familia. No lo publicó comercialmente, sino que hizo copias privadas para cada miembro de la familia extendida. En la dedicatoria escribió, para Javier Hernández Mora, quien fue amado por 2 madres de maneras diferentes, pero igualmente profundas. Para Sofía Hernández Mora, quien demostró que la maternidad es una elección del corazón, no solo de la biología. Y para Luz María Rentería, quien tuvo el valor de hacer lo mejor para su hijo, aunque le costara todo. Esta es su historia, finalmente completa, finalmente contada, finalmente honrada. El libro incluía copias de las cartas, fotografías digitalizadas, transcripciones del diario de Sofía y reflexiones de varios miembros de la familia sobre lo que la historia significaba para ellos. En el último capítulo del libro, Daniela reflexionaba sobre el audio de WhatsApp que había comenzado todo. Ese mensaje enviado por error no fue un error en absoluto, escribió. Fue el momento perfecto en el tiempo. Esperanza llevaba el peso de ese secreto durante décadas, esperando el momento correcto para revelarlo. El cáncer la estaba matando, y sabía que pronto se llevaría el secreto a la tumba si no actuaba. Ese audio fue su manera de asegurarse de que la verdad sobreviviera,
de que la historia completa fuera conocida y honrada. Fue un acto final de amor hacia su amiga Sofía, cumpliendo una promesa implícita de mantener viva la memoria completa, no solo la versión editada que habían presentado al mundo. La revelación también cambió la manera en que la familia veía las fotografías antiguas y los recuerdos guardados. Cada imagen ahora tenía capas adicionales de significado. Una foto de la abuela Sofía sosteniendo al bebé Javier no era solo una madre con su hijo, sino una mujer que había tomado una decisión monumental de amor. Una foto de Javier adolescente sonriendo no era solo un chico feliz, sino el resultado de dos mujeres que habían hecho sacrificios enormes para darle esa felicidad. Las historias familiares que antes parecían simples, ahora revelaban su complejidad cuando se las veía a través del lente de la verdad completa. Patricia comenzó una tradición familiar de compartir la historia completa con cada generación cuando alcanzaban suficiente madurez para entenderla y apreciarla. No queremos guardar secretos, explicaba. Hemos aprendido que los secretos, aunque se guarden con buenas intenciones, eventualmente salen a la luz, y es mejor controlar esa revelación, hacerla con amor y contexto, que dejar que sea descubierta accidentalmente de maneras que podrían ser más dolorosas. Cada 15 de enero, aniversario del nacimiento de Javier, la familia se reunía no solo para recordar al tío que había muerto joven, sino para celebrar la decisión de amor que Sofía había tomado ese día de 1978. La casa donde Javier había nacido en Zamora todavía existía, aunque transformada y ocupada por otras familias. Con el permiso de los propietarios actuales, la familia Hernández colocó una pequeña placa discreta en la pared exterior. En esta casa, el 15 de enero de 1978, comenzó una historia de amor, sacrificio y familia que continúa inspirando generaciones. No explicaban más, no daban nombres ni detalles, pero era suficiente. Era un marcador físico en el mundo de que algo importante había sucedido ahí, que vidas habían sido cambiadas, que decisiones trascendentales habían sido tomadas. Años después de ese audio enviado por error, Daniela seguía pensando en todas las formas en que el conocimiento de la verdad había transformado su comprensión de su familia y de sí misma. Solía pensar que mi abuela era una mujer simple que había vivido una vida dura pero directa, reflexionaba en su diario personal. Ahora sé que fue mucho más compleja que eso. Fue una mujer que enfrentó decisiones imposibles y eligió el camino más difícil porque era el camino del amor. Fue una mentirosa, sí, pero sus mentiras salvaron a un niño y le dieron una familia. Fue imperfecta como todos, pero su imperfección estaba teñida de un amor tan profundo que trasciende cualquier juicio moral simplista. La historia también inspiró a otros miembros de la familia a investigar sus propias historias, a hacer preguntas que antes no se habían atrevido a hacer, a buscar verdades que pudieran estar ocultas bajo capas de versiones oficiales y silencios cómodos. Descubrieron otros secretos menores, un primo que había sido adoptado pero nunca se le había dicho, una tía que había tenido un hijo antes de casarse, que había sido criado por sus padres como su hermano, un abuelo que había tenido otra familia que nadie conocía. Ninguno de estos secretos era tan dramático como el de Javier, pero todos revelaban la misma verdad fundamental. Las familias son construcciones complejas, construidas tanto sobre verdades como sobre ficciones necesarias, y lo que las mantiene unidas no es la perfección moral, sino el amor persistente. Patricia eventualmente encontró paz completa con la historia de su madre y su hermano. Ya no me enojo pensando en las mentiras que me dijeron, le confesó a Daniela una tarde.
Entiendo por qué mi mamá hizo lo que hizo. En su lugar, enfrentando sus circunstancias, con sus opciones limitadas, probablemente habría hecho lo mismo. Eso no hace que las mentiras dejen de ser mentiras, pero las contextualiza de una manera que me permite perdonarlas completamente. Mi mamá me dio un hermano maravilloso. Ese es el regalo, no importa cómo llegó envuelto. El audio de WhatsApp original, Daniela nunca lo borró. Lo guardó en su teléfono, respaldado en 3 lugares diferentes, como el catalizador que había sido de toda esta revelación. Ocasionalmente lo reproducía para recordar cómo había comenzado todo, como la voz temblorosa de esperanza pidiendo perdón a una mujer muerta había destapado décadas de secretos guardados. «Es gracioso», le dijo una vez a su esposo, «cómo un mensaje enviado por error a las 3 de la madrugada puede cambiar completamente tu comprensión de quién eres y de dónde vienes». Si Esperanza hubiera verificado el número antes de enviar ese audio, si yo hubiera borrado el mensaje sin escucharlo, toda esta verdad habría muerto con ella. Pero no fue así. El universo, o Dios, o el destino, o lo que sea que controla estas cosas, decidió que era tiempo de que la verdad saliera a la luz. La familia también estableció una pequeña beca en memoria de Luz María Rentería para ayudar a madres jóvenes en situaciones difíciles. No era mucho dinero, pero era suficiente para ayudar a algunas mujeres con pañales, fórmula, ropa de bebé, cosas básicas que podían hacer la diferencia entre sentir que podían criar a sus hijos o sentir que debían abandonarlos. Luz María no tuvo opciones reales. Explicaba Patricia cuando la gente preguntaba por qué habían establecido la beca. Queremos asegurarnos de que otras mujeres en su situación tengan al menos algunas opciones más, algún apoyo que le permita quedarse con sus bebés, si eso es lo que quieren hacer. Es nuestra manera de honrar su memoria y de reconocer que su situación fue resultado de sistemas sociales que fallaron en apoyarla. En el 30º aniversario de la muerte de Javier, cuando ya habían pasado varios años desde el descubrimiento de la verdad, la familia organizó una ceremonia especial donde leyeron en voz alta las cartas de Luz María, los extractos más conmovedores del diario de Sofía, y compartieron recuerdos de Javier, tanto basados en los hechos originales como en la verdad completa ahora conocida. Javier fue extraordinario precisamente porque fue ordinario, dijo Roberto en su discurso. No salvó el mundo, no hizo nada que vaya a estar en los libros de historia, pero vivió una vida de bondad y alegría que tocó a todos los que lo conocieron. Y su existencia misma, el hecho de que llegara a nuestras vidas y tuviera la oportunidad de vivir, es resultado de actos de amor extraordinarios de 2 mujeres que lo pusieron a él primero. Daniela terminó su libro con una reflexión sobre el legado. El verdadero legado de una persona no es cuánto dinero deja, o qué tan famosa fue, o qué logros acumuló. El verdadero legado son las ondas que su vida crea en las vidas de otros. La abuela Sofía salvó a Javier, y Javier tocó las vidas de docenas de personas que lo conocieron y amaron. Luz María, aunque solo estuvo en la vida de Javier por 3 días, cuando él era un recién nacido, le dio el regalo de la vida, y luego el segundo regalo de permitir que alguien más lo criara cuando ella no podía. Ambas mujeres, de maneras muy diferentes, le dieron a Javier la oportunidad de existir, de ser amado, de importar. Ese es un legado más poderoso que cualquier fortuna material. La historia de la familia Hernández, que comenzó con un audio de WhatsApp, enviado por error en una madrugada de insomnio y remordimiento, se convirtió en un testimonio del poder de la verdad, el peso de los secretos y la fuerza transformadora del amor que trasciende la biología y las circunstancias.
No era una historia simple de buenos y malos, de decisiones correctas e incorrectas, sino una historia compleja y profundamente humana sobre personas imperfectas, tomando decisiones imposibles y viviendo con las consecuencias de esas decisiones. Era una historia sobre cómo las familias realmente se forman, no solo a través de la sangre, sino a través de la elección, el compromiso, el sacrificio y el amor persistente día tras día. Y tal vez, lo más importante, era una historia sobre cómo la verdad, aunque dolorosa, aunque complicada, aunque lleve décadas en revelarse, eventualmente encuentra su camino hacia la luz. Y cuando lo hace, cuando finalmente es conocida y honrada completamente, puede sanar heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos, puede dar sentido a preguntas que nunca supimos formular correctamente y puede transformar no solo nuestra comprensión del pasado, sino también nuestra manera de vivir el presente y construir el futuro.